Estamos aquí con Pablo Moctezuma frente a este mural que se inaugura aquí en el Árbol de la Noche Victoriosa. Pablo, cuéntanos un poco de esta batalla tan importante que fue victoria para los mexicanos y también sobre este proyecto de los mosaicos que están haciendo. Sí, bueno, estamos en el 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan. El año pasado fueron los 500 años de la Noche Victoriosa, donde Cuitláhuac, al frente de los mexicas y los aliados, derrotaron a los invasores españoles, que también tenían aliados indígenas, porque aquí había un sistema político en el que se aliaban los pueblos para tener hegemonías. La alianza que prevaleciera la de México, Tenochtitlan y Tacuba, pero anteriormente hubo otra, la de Azcapotzalco, Texcoco y Jaltocan. En fin, este era el método en que lograban hegemonizar una región. Entonces, al llegar los españoles, algunos pueblos que estaban fuera de la confederación, como los tlaxcaltecas, los huejotzincas, pensaron en hacer esta alianza al modo del Anáhuac. Hernán Cortés los engañó, los utilizó, incluso cuando huyeron la noche victoriosa, los españoles pisaban los cadáveres de sus aliados indígenas y al final de cuentas hegemonizó la corona española. Es muy importante también entender que se les recibió a los españoles porque era la costumbre. La costumbre era que cuando llegara un visitante platicaban, si no se ponían de acuerdo, a los 20 días, que eran los meses de ellos, volvían a platicar 3 veces, y si no se ponían de acuerdo, al mes era la batalla. Esa era su costumbre. El hecho de que los hayan recibido no fue una señal ni de sometimiento ni nada. También la costumbre es que el más fuerte le daba al más débil regalos, alimentos, en fin, obsequios. De modo que si los mexicas les dieron regalos a los españoles, tampoco fue señal de sometimiento, era la costumbre. Pero los españoles, aprovechando esta costumbre, hacen preso sorpresivamente a Moctezuma, lo encadenan y lo tenían como rehén a él y a sus familiares, a sus hijos, para que el pueblo pues no los atacara. Además tenían otra costumbre, que era de hacer matanzas, y lo que hicieron fue la matanza de la fiesta del Toscat en mayo de 1520. El pueblo, después de esta matanza, empezó a dejarles de dar alimentos a los españoles. Claro, los alimentaban porque ellos tenían presos a sus dirigentes, pero dejaron de mandar alimentos, y entonces Cortés le dice a Moctezuma, que por cierto ya les había declarado la guerra, a su modo, lo que los españoles no entendieron, le dicen a Moctezuma que ordene que les den alimentos. Él dice que esa orden solo la puede dar él, pero a él no lo iban a dejar salir, o un enviado suyo, y logra que salga Cuitláhuac, pero el consejo, que es el que mandaba, el Tlactocan, dio la orden de que Cuitláhuac saliera a dar la guerra, sin importar que iban a matar a todos los prisioneros, y así fue. Cuitláhuac atacó, los españoles sacaron en medio de esa lluvia de flechas, de piedras a Moctezuma. Si le tocó una pedrada no iba en contra de él, es porque lo sacaron encadenado a la azotea en medio de la batalla, y al ver que ya no le servía como rehén, porque el pueblo siguió la lucha, lo que era la orden que había recibido Cuauhtémoc, entonces pensaron que matando a Moctezuma y a otros tlatoanis, y al aventar los cadáveres, pues mientras los enterraban, porque observaron que después de la matanza de la fiesta de Toscat, unos días se dedicaron a las honras fúnebres. Entonces dijeron, bueno, pues aventamos los cadáveres y mientras se entretienen haciéndoles los funerales, nosotros escapamos. Eso hicieron, mataron a Moctezuma. Esto lo dicen los cronistas religiosos y indígenas. Los militares no lo dicen porque no se iban a inculpar de esa manera. Matan a Moctezuma, avientan el cadáver y huyen, pero una mujer los descubre en su huida
Cuitláhuac y sus ejércitos los atacan hasta derrotarlos completamente, y se dice que aquí Hernán Cortés se sentó a llorar. Aquí cabe preguntar por qué no los remataron si estaban derrotados, porque no era su costumbre. Cuando alguien perdía y punto, no lo iban a rematar. De modo que esta noche victoriosa, le llaman noche triste, pero pues, triste para los españoles, para nosotros es la noche de la victoria, y este mural lo que busca es recrear esa batalla. Pablo, ¿cómo fue la matanza de Toxcatl? ¿Que era una fiesta o cómo estaba? Era una fiesta tradicional. Ellos cada mes tenían sus fiestas. Ese mes era el mes de Toxcatl, entonces usaban reunirse con sus atuendos, sus joyas y danzar miles y miles de gentes. Entonces ellos, siguiendo su costumbre, realizaron esta danza. Incluso avisaron que le iban a hacer. Y los españoles aprovecharon para masacrarlos. Con eso lo que buscaban era aterrorizar al pueblo para que no los atacara, y además robarles, porque pues iban llenos de joyas. Moctezuma supo que para él ya no había esperanza y por eso declaró la guerra. Bueno, él declaró la guerra porque esos visitantes habían ultrajado a su pueblo. Sabía que iba a morir. Pues ¿quién sabe? Pues estaba encadenado, estaba encadenado, preso por esos salvajes que no tenían ninguna cultura armónica, eran invasores, violentos, criminales. Yo supongo que él sabía que iba a morir, sí. Pablo, este mural es parte de un proyecto que se está llevando a cabo en la Ciudad de México para recordar los momentos históricos y algunos otros elementos de la cultura mexicana en la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar sobre ello? Sí, bueno, es un proyecto en este año de las conmemoraciones, tanto de la consumación de la independencia como de la caída de México Tenochtitlan. Este año 2021 el gobierno de la ciudad está realizando estas conmemoraciones, para lo cual uno de los proyectos es el de hacer murales de Talavera, para marcar algunos sitios, por ejemplo donde estaba Tenochtitlan, este mural, hay varios de la fiesta del Toxcatl, de la matanza, en fin, es un programa que al final del año se piensan colocar 200 mosaicos, sí. Pues muy bien, Pablo, pues te agradecemos mucho, iremos siguiéndote en este proyecto, y a la Secretaría de Cultura y al Gobierno de la Ciudad de México, y pues ya estaremos viendo nuevos murales y nuevos mosaicos. Te agradecemos. ¿Y quieres agregar algo más? Pues que es importante a 500 años recuperar nuestra verdadera historia y no seguir repitiendo por los cuentos de Hernán Cortés y compañía. Exactamente. Muchas gracias, Pablo Moctezuma Barragán. Gracias a ustedes. Hola amigos de Expresarte Internacional, estamos aquí frente al árbol de la Noche Victoriosa en la inauguración de este bello mural. Aquí estamos con Ángeles González Gamio, cronista de la Ciudad de México. Ángeles, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de estar aquí, Marisa. Queremos preguntarte que nos hables un poco de este mural en específico y también del proyecto de los mosaicos que están poniendo en la Ciudad de México. Bueno, pues empezaré por el proyecto, porque esto queda enmarcado dentro de los mosaicos que estamos poniendo en la Ciudad de México, que es un proyecto que Pablo Moctezuma viene haciendo hace muchos años, ¿no? Que es muy importante de poner de colocar mosaicos con los glifos y mosaicos que recuerden momentos históricos importantes, ¿no?, de nuestra historia. Y este año, pues, con tantas conmemoraciones, ha sido particularmente, digamos, más numerosos los murales que estamos poniendo, ¿no?, porque hay muchos eventos que festejar. Y uno de ellos es precisamente de reivindicar este hecho histórico que fue tan importante y que pasó a la historia como la noche triste, cuando en realidad fue un momento de victoria para los mexicas, que lograron vencer después de una traición espantosa que llevaron a cabo los españoles, ¿no?, en la matanza de Toxcatl famosa,
con el canal de Pedro de Alvarado, y en fin, todas las traiciones que cometieron en general, ¿no? Y la muerte de Moctezuma y demás. Entonces, cuando iban huyendo, como sabemos, una mujer alertó y llegaron los mexicas y con una bravura enorme, pues los diezmaron, ¿verdad? Los acabaron, razón por la cual se dice que Cortés vino a llorar a este árbol, o alguno semejante, ¿no? Su derrota. Y sin embargo pasó la historia como la noche triste. Entonces esto pues es una reivindicación de que se conozca como la noche victoriosa. Y este hermoso mural pues nos lo recuerda. Y bueno, como este estamos poniendo en muchas partes de la ciudad, ¿no? Y por Xochimilco, acabamos de poner algunos en el centro histórico, el glifo de Tenochtitlan, que es muy bello, y algunos que recuerdan también, como te digo, momentos muy puntuales de la historia. Y bueno, sentimos que todo esto va a colaborar a pues recuperar y fortalecer la memoria histórica de la ciudad y profundizar el sentido de identidad que tiene la gente con sus barrios, con sus colonias, porque también ponemos, ¿no?, como sabemos, glifos de las colonias, de los antiguos barrios. Entonces, pues con todo esto estamos poniendo nuestro granito de arena, encabezados por Pablo Moctezuma, para que, como te digo, fortalecer la memoria tan rica que tiene nuestra Ciudad de México, nuestra antigua Tenochtitlan. Sí, Ángeles, yo recuerdo cuando nos enseñaron en primaria la noche triste, nosotros decíamos, todos los niños decíamos, pues no era muy triste ya que ganamos, ¿no? Ganó México. Exacto, sí. Pero, así es. Entonces, todos hemos visto estos mosaicos que se han puesto desde hace muchos años en la Ciudad de México, sobre los lugares que tienen nombres en náhuatl o nombres en lenguas originarias. Y también, bueno, nos da mucho gusto ver ahora que continúa este proyecto y sobre todo en este año tan importante. Así es. Sí, estamos con mucho entusiasmo, todo el equipo que trabajamos con Pablo y afortunadamente con el apoyo del gobierno de la ciudad, que ha entendido la importancia de esto, y pues esperamos terminar el año con muchos mosaicos por toda la ciudad. Pues aquí nos estaremos viendo, Ángeles, claro que sí, platicando sobre todos los hechos que han ocurrido en la Ciudad de México a través de su desarrollo. Era más pequeña la ciudad, se ha vuelto toda urbana, pero sin embargo aquí ocurrieron grandes hechos históricos. Hechos y hay que recordarlos siempre, y en eso ayudan mucho esos hermosos mosaicos. Muchas gracias, Ángeles González. Gracias a ustedes. Saludos a los amigos de Expresarte Internacional. Amigos de Expresarte Internacional, estamos con Enrique Martínez Mauriz, autor de este bello mural que se encuentra aquí en el lugar de la Noche Victoriosa, en el árbol de la Noche Victoriosa. Enrique, cuéntanos de qué está pasando en este mural y cómo se te fue ocurriendo la idea de pintar esto. Vaya, bueno, mira, en principio, sí, debo decir que había una preocupación en mí. Cuando me enteraba nos hemos enterado por la escuela o en los libros, los pasajes de México, los grandes gestas de nuestros héroes y mujeres, heroínas, ¿no? Vamos a decir, interviniendo con mucho valor, en fin, yo me sorprendí de que no había alguien que abordara ya este tema, ¿no? Sí, pues eso es muy importante, pero no, nadie lo pela, no nos interesa o algo está pasando. Ahí fue ya mi obsesión de decir, bueno, yo voy a abordar esta huida que infringieron los mexicanos a los españoles, ¿no? Que fue un ya basta, por decir, ¿no? Era un ya basta al hartazgo de estos hombres que vinieron a invadir. Y que el pueblo, y además, qué triste, que no se dieron cuenta que eran personajes, eran pueblos evolucionados completamente, ¿no? Que manejaban la espiritualidad, el conocimiento, la arbolaria, la medicina, o sea, no se dieron cuenta estos brutos, ¿no? Sino que llegaron sobre su objetivo, el oro, someter, humillar. Queda coraje, ¿verdad? Entonces, pues ese fue mi tema. Se lo comenté a Martigeli cuando caminábamos allá por el Zócalo. Y pues decidimos pintar
pintar este escenario, ¿verdad? Y fue el primer intento fue en la pared de la iglesia. Los padres no dijeron nada, dije, bueno, qué bueno, siendo que pues ahí van, ¿verdad? También. Y duró años, no, siento que pues un tiempo razonable se empezó a deteriorar hasta que finalmente lo taparon. Pasaron los años y Pablo me invita a recrear otra vez el tema, ¿verdad? Dije, bueno, pues es una manera de arreglar algunas cosas que no me habían gustado y los hice un poquito más, le dije a Pablo la palabra, más desbocados, ¿verdad? Porque en el otro estaban como que vámonos corriendo, pero ya en realmente se van cayendo siempre, ¿no? Se van cayendo al suelo. Estuvo creo que mejor, y ahí fue que Pablo, ahora que está haciendo estos mosaicos, pues tuvimos la oportunidad de volver a recrear el tema. ¿Sí? Esta técnica del mosaico pues es muy duradera. Los murales pues bueno, sí duran, pero también en cierta forma son efímeros porque a los años se van deteriorando y esta técnica pues es bastante duradera. ¿Y cómo te sientes de que aquí se encuentre este bello mural? Bueno, me siento bien porque finalmente parece hasta increíble, ¿no? Que fue un deseo, un ideal que tuvimos y lo logramos hacer y después desapareció, se diluyó, ¿no? Entonces, pues sí quedamos pues tristes. Y ahora que vuelvo, digamos, estamos viviendo este momento en el que decimos, no, aquí estamos. Y digo, me pareció algo fantástico, realmente, algo, ¿qué pasó? Entonces sí podemos, sí tenemos todavía esa voluntad, es como recuperar, ¿no? Nuestra dignidad, el valor, un poco eso, ¿no? Así es, Enrique. Pues quedará aquí este mural de la Noche Victoriosa, en donde los españoles salieron corriendo, como los pueden ustedes observar. Y te agradezco mucho, Enrique. No, gracias. a ustedes, gracias.